ver el marco regulatorio también como un marco creativo. Considero en este caso que entre más limitado estés, es cuando más creativo puede ser. Creo que la limitación es una oportunidad también para la creatividad en este caso. Y pues a pesar de todas esas limitaciones, hay ciertos entornos en los cuales encuentras esa oportunidad de innovar o de, digamos, encontrar a lo mejor ciertos detalles. Bienvenidos a The Product Latam Podcast, el espacio donde exploramos el mundo de los productos digitales en Latinoamérica. Aquí conversamos con líderes, expertos y talentos emergentes, personas que están redefiniendo cómo se construyen y escalan productos en la región. En cada episodio descubrirás estrategias, herramientas y aprendizajes prácticos, todo de la mano de quienes están marcando la diferencia en tecnología, innovación y diseño de productos. Síguenos y aprende cómo potenciar tu carrera y tus proyectos. Y conéctate con nosotros en LinkedIn e Instagram. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Product Latam. Yo soy Enrique Pereira y hoy estamos con Giovanni Trujano, que tiene una amplia experiencia en el mundo de pagos y en temas de producto en banca. Giovanni ha trabajado en empresas como Matilda, en Identify como head de producto, y tiene una carrera bastante extensa y bastante curiosa porque él viene también del mundo de diseño, ¿no? Entonces creo que hoy vamos a poder profundizar mucho de cómo poder migrar estas carreras de diseño hacia producto y desarrollo de software. Giovanni es diseñador gráfico de profesión, entonces pues sin más, dejo que Giovanni también te presentes un poquito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, justo, soy actualmente Senior Product Manager y Senior Product Designer, desempeñándome ya a nivel de CPO en este caso. Y bueno, en este sentido, sí, empecé mi carrera desde la parte del diseño de producto propiamente. Soy diseñador gráfico, como bien comentabas, y bueno, fue un poquito un camino secuencial hasta cierto punto. Empecé desde la parte del diseño UX y pues a través de una serie de decisiones comencé con temas un tanto más estratégicos. Platícanos un poquito, creo que a todos nos interesa mucho saber cómo fue que fuiste desarrollándote dentro del mundo del diseño y en qué momento fue ese parteaguas para que ahora estés dentro de, ahora sí toman estos roles ya no solamente como cabeza de diseño e ideación, sino también de la parte de desarrollo del producto. Perfecto. Bueno, pues justo creo que fue, como te comentaba, una serie de decisiones, no fue de un día para otro. En este caso, creo que es desde la parte del diseño de experiencia de usuario, siempre había un poquito que quedaba de lado, que ya no quedaba en mi control en este sentido. Siempre había una parte a la que no podía acceder al 100%, una parte a lo mejor más estratégica, más en cuestiones puramente de negocio, y siempre me generó cierta curiosidad, en este caso, acceder a toda esa estrategia, a toda esa, digamos, parte que se encuentra un tanto tras bambalinas cuando nada más te enfocas en una cuestión un poquito más de diseño. Entonces fue una serie de acontecimientos que fueron presentándose y me dieron la oportunidad de poder acceder a ciertas tareas de product management, ¿no? En este caso se me presentó un poco más de parte de ciertas personas, de ciertos colegas que ya llevaban cierto tiempo en la parte de la gestión de producto, porque hasta entonces yo tenía una concepción más como de que el product manager era como un Scrum Master. Eso era como el acercamiento que yo había tenido en posiciones previas. Y bueno, en ese punto cuando comencé a ser, digamos, coachado un poquito por estos partners, realmente entendí lo que era la gestión de producto, lo que era realmente el tener este papel más holístico dentro de lo que involucra la creación de un producto, y bueno, me enamoré de ese mundo. Oye, platícanos un poquito también de cuáles fueron tus primeras experiencias en el mundo de diseño, ¿no? Porque creo que, y desde mi punto de vista, ahorita profundizando un poco en ese tema, yo siempre he visto que habemos dos tipos de creadores de producto, ¿no? Los que venimos como de un mundo más creativo, ¿no? Como es en este caso, pero hay también quienes vienen más de un mundo más técnico, ¿no?
típicos desarrolladores, líderes técnicos, que migran su carrera también para poder tener este rol de producto, ¿no? Si bien creo que tú lo has visto, muchos lo hemos visto de los que estamos dentro de producto, no hay nada que te prepare para ser un product manager, un product owner, product lead, ¿no? Cualquiera de estos roles que ya existen en el mercado, sino que más bien ha sido la ejecución, ¿no? Y dentro de esa ejecución, creo que lo que a ti te pudo haber enamorado fueron esos primeros roles y esas primeras experiencias que tuviste. Cuéntanos un poquito más de ello. Bueno, en este caso creo que es un tanto curioso, pero es que justo, digamos que en este paso de terminar el nivel medio superior educativo, cuando tienes como que plantearte qué carrera quieres estudiar, en algún momento yo sí dudé si estudiar una ingeniería, ¿no? En desarrollo de software sobre todo. Cursé una carrera técnica en temas de programación. Luego finalmente me decanto por diseño, entonces digamos que cuando terminé, yo dije, pues lo mío es el diseño web, ¿no? Entonces comencé realmente como en mis primeros roles de diseño, tanto haciendo diseño gráfico, en este caso, orientado hacia el diseño web y maquetando. O sea, yo era la misma persona que diseñaba y la misma persona que codificaba el sitio, ¿no? Como tal. Entonces, como que ya tenía un poquito ese background de estar haciendo esas dos cosas. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en una agencia y ahí fue como, bueno, pues vas para el equipo de UX, ¿no? Yo para ese entonces lo más que sabía era el libro de Don't Make Me Think, ¿no? De Steve Krug. Era, digamos, lo más que había leído, digamos, en sentido de lo que abarcaba o lo que era un poco esta cuestión de UX. Era el mayor background que yo tenía respecto al tema. Y bueno, pues ya estando ahí justo fue que conocí un poco más de esta perspectiva. Creo que el diseño en sí tiene un enfoque funcional y es a lo mejor algo que puede dejarse de lado en muchas ocasiones, quizá un tanto desgraciadamente en nuestro país más que en otros, pensar que a lo mejor el diseño es puramente estético, cuando la perspectiva del diseño siempre ha sido el resolver, ¿no? El tener un enfoque funcional propiamente, ya sea una problemática de comunicación como lo podría ser puramente el diseño gráfico, hasta, no sé, ponerle diseño a cualquier otra área. El diseño industrial también resuelve problemáticas, el diseño arquitectónico, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay un foco funcional que pude encontrar dentro de un área de UX que me fue presentada, de un área de UX que me presentó justamente pues estos ejercicios con el usuario de entender realmente ciertas problemáticas. Y bueno, o sea, fue literal, creo que fue un tanto una serie de eventos de alguna manera que considero que también tuve cierta fortuna de que se fueran presentando, porque realmente hasta que se me presentaron y hubo alguna persona en esa trayectoria profesional, ¿no? que supo de alguna manera como expresar ese foco, esa pasión quizá también con respecto a su labor, que me fue interesando por un aspecto, ¿no? Primero por UX, luego por la gestión de producto. Oye, el otro día estaba teniendo una conversación con una chica que es product designer, y nos cuestionábamos mucho el tema de dónde se rompe la frontera entre product designer y product manager, ¿no? Ok. Me resuena mucho a mí porque, pues, obviamente hay diferentes posturas, hay diferentes creencias dentro de la práctica de producto, pero me gustaría entender, tú que vives los 2 roles, ¿qué opinas de esa frontera? ¿Existe, no existe? Yo creo que sí existe, sí estoy de acuerdo en que no está quizá, o es un tanto difícil delimitarla, sobre todo quizá en diferentes empresas. Habrá empresas a lo mejor un tanto más amplias que sea mucho más fácil delimitar esa barrera, creo yo, y a lo mejor empresas un tanto más a nivel startup donde sea mucho más difuso realmente, y quizás si hay algún product manager que también tenga ciertos enfoques hacia diseño, pues a lo mejor incluso toque como ambos roles, ¿no? En ese sentido. Creo que
creo que la parte a lo mejor del el designer propiamente, digámoslo así, o sea, a pesar de que si eres un diseñador que está más orientado hacia la parte del negocio propiamente, al ser product designer, sigues teniendo ese enfoque hacia el diseño del producto propiamente. Y creo que desde la parte de product manager es más amplio en ese sentido, es más holístico a nivel del involucramiento que tienes, en este caso a lo mejor con otras áreas, para esa misma gestión del producto como tal. Entonces, creo que vas más lejos en este caso. Me gusta visualizarlo como un tema de zooms, digámoslo así. Es decir, a veces ves el producto a cierto nivel, a cierta altura. Creo que sí hay una diferencia desde dónde visualizas el producto, desde la parte del manager y desde la parte del product designer. Considero que el product manager tiene una visión un tanto mayor, digamos, de lo que involucra el producto, y el product designer sigue estando un tanto más focalizado. Me parece bastante correcto. De hecho, incluso de esa parte yo también creo que comparto mucho esa perspectiva tuya, ¿no? El product manager de cierta forma lo tiene que entender el producto a 33,000 pies de altura, conocer los diferentes componentes que tocan no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de negocio, ¿no? Que luego es la parte que se pierde un poco con el designer. Platícanos un poquito, ahorita mencionaste también sobre los retos que existe de estos roles en sus diferentes ámbitos, ¿no? O sea, tanto tú como yo hemos estado en startups, pero también ahora estamos en un ambiente bastante regulado, ¿no? En un ecosistema financiero donde es a veces no un tanto sencillo poder innovar, ¿no? Porque tienes diferentes regulaciones dentro del ecosistema, ¿no? Platícame un poquito más cómo vives eso hoy en día dentro de tu rol, qué hacen ustedes o tú específicamente para poder sobrellevar este tipo de temas. Pues considero que la parte regulatoria, si bien muchas personas o muchos profesionales con los que he tenido la oportunidad de trabajar lo encuentran limitante y lo es, no podríamos decir que no. Creo que me gusta ver el marco regulatorio también como un marco creativo. Considero en este caso que entre más limitado estés, es cuando más creativo puede ser. Creo que la limitación es una oportunidad también para la creatividad en este caso. Y pues a pesar de todas esas limitaciones, hay ciertos entornos en los cuales encuentras esa oportunidad de innovar o de, digamos, encontrar a lo mejor ciertos detalles en el cómo se conectan a lo mejor productos que están hasta cierto punto definidos dentro de la parte regulatoria y que podrían parecer de alguna manera lo mismo para diferentes instituciones financieras. No sé, en términos bancarios podría parecer que hay muy poca diferencia entre un producto y otro, pero pues hay ciertas áreas, ciertas oportunidades donde a veces encuentras cómo conectar algún componente con otro y crear algo nuevo. Y francamente encuentro una mayor satisfacción en llegar a esas soluciones, en poder entender cómo se conectan puntos que parecieran a lo mejor no tener de primera instancia una conexión, y bueno, sin salirte justamente de ese marco, poder llegar a algo realmente innovador, ¿no? Y validado a lo mejor ante alguna necesidad. Ya, porque mira, algo que a mí de repente me resuena mucho en la cabeza y no me deja a veces dormir es, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes un tema como lo que es un onboarding, ¿no? Para un ecosistema financiero, la regulación es muy clara de lo que puedes y no puedes hacer, ¿no? Sí. Y en ese medio jugamos muchos jugadores. Es difícil a veces también innovar en esa cancha, ¿no? Sabiendo que tienes que pasar por ciertos procesos que son estándar para todos y que no te los vas a poder quitar por más que quieras, ¿no? A menos de que se empiece a buscar herramientas mucho más innovadoras, ya sea que las desarrollemos internamente o que se busquen externamente también, ¿no? Y hablando de esto, quería también ver cómo, por ejemplo, ahorita hablábamos de la innovación, de estos componentes que queremos o intentamos construir en un ambiente bastante regulado. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial en este medio? ¿Tiene futuro? ¿La utilizan ya ustedes o tú en tu día a día, sobre todo desde tu cancha como product manager?
¿Qué uso le puedes estar dando? Bueno, completamente. Creo que tiene bastante futuro en ese sentido, justo en diferentes procesos y sobre todo creo que para la toma de decisiones hay mucha oportunidad. En este caso, como lo comentabas, en cuestiones a lo mejor de onboarding, justo creo que en términos de experiencia, hay muchísimos aspectos por los cuales no puedes evitar pasar, ¿no? Como lo es justo todos estos procesos en los cuales necesitas requerir cierta información, ciertos datos, documentos, etcétera. Y a pesar a lo mejor de que tú quieras hacer la mejor experiencia o algo bastante fluido, esa fricción, aunque necesaria, termina siendo quizá bastante grande. Bajo eso creo que hay mucha oportunidad en la extracción de datos, en cómo quizá obtienes cierta información y pues la aprovechas en entornos mucho más pues rápidos, digámoslo así, para creación de cuentas, para procesos que involucran registros. Entonces hay muchísima oportunidad en ese sentido. Estamos haciendo o atacando desde varios frentes. Por un lado, bueno, sí hay bastantes iniciativas en este caso en cómo procesamos los datos y cómo aprovechamos en este caso cierta información e incluso cómo hemos logrado digitalizar experiencias que por lo general eran puramente análogas, digámoslo así, ¿no? O a partir de documentos. En mi caso, sobre todo, lo uso mucho a través de los agentes. Tengo diferentes agentes que me ayudan, sobre todo, a generar entregables. En términos de métricas, por ejemplo, hay diferentes automatizaciones que ya tengo con mis principales productos y que me ayudan a generar reportes personalizados semana a semana, que es cuando por lo general debo de entregarlos. Entonces me ayudo justamente de estas herramientas para poder facilitar un poco más mi día a día y no descuidar como esta rendición de cuentas, digámoslo. Me gusta eso que mencionas. Te voy a decir un poco por qué, porque al final del día creo que la gente cuando piensa en inteligencia artificial, luego se van a los chatbots o a los asistentes virtuales, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo lo que veo que tiene un uso muy fuerte dentro del ecosistema digital es cómo automatizas toda la parte de procesos, ¿no? Cómo haces que tu empresa, en lugar de necesitar 100 personas que estén pensando en crear procesos manuales y desperdiciando un poco esas capacidades, más bien cómo puedes hacer que esos procesos que en un día lo hacen 100 personas, lo puedan empezar a generar entre 15, 20 y utilizas a todas esas otras personas a pensar hacia dónde quieres llegar en los siguientes meses, ¿no? Claro. Entonces, toda la automatización de esos procesos para mí se me hace como una de las aplicaciones mucho más importantes o de las más importantes que debe de existir del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque luego también viene este cuestionamiento de si las inteligencias artificiales van a venir a suplir el rol de un diseñador, ¿no? Ya hay herramientas que si le dices: "Oye, hazme una, una página web que tenga esto, esto, esto y esto", más o menos te empiezan a conceptualizar un poquito ese sitio, ¿no? Al final del día no tiene todo el detalle de lo que puede tener un research, componentes, interacciones, copywriting, toda la parte lógica que realmente lleva un producto. Siento que a veces eso se pierde y luego la gente cree que todas estas inteligencias artificiales existe este cuestionamiento, ¿no? De qué va a pasar hacia el futuro y si nos van a venir a suplir o no. Me gustaría conocer tu idea o tu postura ante esto y ver qué opinas. Yo digo la verdad honestamente que no creo que suceda ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, ojalá. Bueno, sí, creo que en este sentido es un miedo latente y a lo mejor algo un tanto constante dentro de ciertos artículos y demás que podemos encontrar en diferentes redes sociales. Creo que sí ese factor, bueno, humano, ¿no? Y también profesional en ese sentido, del tener pues esta cuestión un tanto empática y adicional a eso a lo mejor el conocimiento que requiere, ¿no? No solo en cuestiones a lo mejor de lo que involucra la experiencia o esta cuestión de empatizar con el usuario, sino también la parte del conocimiento del negocio, ¿no? Para detectar diferentes aspectos, ya sea oportunidades, ya sea errores. Creo que sí hay una
hay una gran parte que nos está facilitando, ¿no? Pero sí creo o veo también un tanto difícil, digámoslo así, como comentas, el que llegue completamente, ¿no? A lo mejor a lo que involucra cierto entendimiento para poder incluso conceptualizar una funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, creo que ese proceso, no sé, y basado a lo mejor en la experiencia, incluso en temas que a lo mejor no ves hasta que lanzas el producto, sí lo veo un tanto difícil en este caso, a puro hecho de lo que te puede llegar a generar la inteligencia artificial. Oye, ahorita mencionabas también sobre el tema de la empatía entre los diferentes participantes, ¿no? Algún tema también que creo que es muy importante dentro del cuando hablamos de producto es la cultura que vamos generando, ¿no? Ya sea como líderes o como individual contributors. Eh, en fintech, luego llega a ser también un poco complejo el cómo construir una buena cultura de producto, ¿no? Echada para adelante, innovadora, que quiera cuestionar mucho todo lo que está sucediendo en términos regulatorios, cómo darle la vuelta a muchos temas que puedan estar sucediendo. ¿Tú qué opinas ante esto? ¿Qué acciones tomas? ¿Hacia dónde crees que vayan estas culturas? Creo que cada empresa tiene un nivel de dificultad diferente en ese sentido y un nivel de madurez, ¿no? También en esa misma cuestión, que considero que muchas veces nuestro papel, me gusta verlo también casi como un embajador, esta cuestión un tanto diplomática en la cual como que tus herramientas son un tanto limitadas y quizá a pesar de que te gustaría ser un tanto más agresivo en diferentes aspectos, digamos que no puedes, ¿no? No puedes quitarte esta cuestión de que simplemente eres un embajador, ¿no? Y quizá cada área es como un país diferente, digámoslo así, tienes que lograr que colaboren, a pesar de que cada una tiene, no sé, un fin diferente, una visión diferente, incluso una prioridad diferente. Entonces, creo que en ese punto es un gran porcentaje realmente del día a día el cómo logras hacer que todos esos agentes trabajen en conjunto, que digamos no nada más velen por sus intereses, sino que realmente logren visualizar como que somos un todo, ¿no? Y realmente de todos, de esa contribución de todos va a surgir esa gestión, ese nacimiento de ese producto. Creo que por mucho podría decir que es de lo más difícil, ¿no? Y a lo mejor de lo que abarca más de tu día. Procuro llevar una muy buena gestión de stakeholders. Creo que se podrían escribir libros enteros de lo que involucra nada más la parte de la gestión de stakeholders y realmente pues te encuentras con personas diferentes. No hay una sola constante por más marcos que existan, por más herramientas que existan. Creo que es más sobre las personas, sobre qué tan bueno eres para realmente adaptarte a diferentes personalidades, a diferentes modos de ver, ¿no? O incluso de vender lo que haces. Hay muchísimas empresas que tienen un área de producto y el resto de las áreas ni siquiera comprende realmente lo que hace el área de producto, ¿no? No logran identificar si perteneces a TI o si perteneces a diseño, ¿no? Como que incluso a veces te ponen allá, no sé, en algún punto. Siempre me ha gustado estar mucho como hacer la parte de Customer Success, ¿no? Entonces, alguna vez me pasó que incluso pensaron que yo era como la parte de soporte del área de tecnología, en lugar pues de entender que lo que busco es entender mi producto. Entonces me gusta en ese sentido intentar ser ese facilitador, intentar llevar a cabo pues los workshops que sean necesarios en este caso, desde que estamos planteando sacar un producto. Desde ese punto inicial dentro de estas sesiones me gusta el poder bajar algo que a lo mejor parece complejo y intentar dar por entendido ante todas las áreas el por qué todos somos necesarios, ¿no? ¿Qué papel juegas dentro de todo este objetivo y en qué punto, digamos, puedes mover ese producto hacia ese lanzamiento que todos buscamos hacer? Sonará, no sé si a catarsis, o a qué, pero ahorita que mencionabas pues toda esta parte, sobre todo del stakeholder management, lo he vivido y Claro. es complejo, ¿no? Cómo poder llegar a hacer entender a todo mundo qué rol jugamos como área de producto, ¿no? Que no siempre somos TI,
pero tampoco somos los dueños del negocio como tal en algunas organizaciones, ¿no? En muchas otras, en un startup, pues al final del día eres el end-to-end, ¿no? Eres la persona que lo conceptualiza, lo desarrolla o lo valida, más bien lo valida, después lo desarrollas, lo lanzas y validas si realmente está teniendo sentido, ¿no? Empiezas a medir. Y tú eres el tomador de decisión de si se muere, no se muere, lo iteras o qué haces con ese producto, ¿no? Claro. Ya en organizaciones más grandes sucede esto que tú dices, ¿no? Tenemos que ser esa pequeña semilla que tiene que ir de una manera positiva, pues contagiando a los demás de que se puedan involucrar, de poderlos comunicar, ¿no? Lo decías muy bien el tema de los workshops, sonará, idea, pero es anécdota, ¿no? O sea, realmente a veces la gente los ve como algo, una pérdida de tiempo, Sí. ¿no? Sentarse, volver un poquito al Post-it, llegar y ponerlo, ¿no? Riesgos, dependencias, todo ese tipo de cosas que suenan un poco a veces como muy básicas e incluso se sienten hasta escolares, ayudan muchísimo y luego la gente no les ve el valor suficiente para que esas cosas realmente se puedan llevar a cabo, sobre todo en organizaciones grandes, ¿no? Que creo que es donde hay un reto, sobre todo en cómo cambiamos esta cultura, pues, de la que venimos hablando, ¿no? Claro. Oye, Giovanni, platícanos, voy a cambiar un poquito también. ¿Qué haces tú en tus tiempos libres? Por ahí me enteré que también eres mentor. Sí. ¿Qué haces en ese aspecto? ¿Qué tipo de mentoría estás dando y en dónde? Pues, he trabajado sobre todo con Bedu, en este caso, una, empresa que se dedica justamente a este aspecto de la formación educativa. Pues, la verdad es que me ha tocado de muchísimos temas. Me ha tocado ser mentor de gestión de producto, de UX, de diseño de interfaz también, de desarrollo para aplicaciones, desarrollo web. Entonces, la verdad es que creo que casi a todo lo que me han ofrecido y que de alguna manera tengo conocimiento, no le he dicho que no. Pues sí, es una actividad que disfruto mucho. La verdad es que yo me consideraba alguien introvertido, e incluso justo ahorita que estabas mencionando, ¿no? Como este tema de que haces reuniones y la gente lo siente como una pérdida de tiempo o esta capacidad de captar la atención, son diferentes aspectos que también derivado, digámoslo así, como de esa misma cuestión introvertida, consideraba que me hacían falta y pues por ahí alguien me recomendó meterme a dar clases y pues sí, justo, o sea, mandé mi solicitud, comencé con uno que otro grupo y bueno, en este caso lo fui llevando a cabo. Es gracioso, pero es incluso como un ejercicio un tanto actoral, lo siento de alguna manera. A veces quizá como que estás un tanto nervioso, pero en el momento algo se apodera de ti, ¿no? Ay, Y tienes que poner un simplemente papel. lo haces. Entonces, la verdad es que hoy en día lo disfruto bastante, me parece incluso algo un tanto terapéutico estas actividades y pues bueno, me han enseñado mucho realmente. A veces llegan personas quizá que eh, tienen bastante claras muchas cosas, ¿no? Y termino quizá aprendiendo también diferentes aspectos, herramientas nuevas, tendencias nuevas. Entonces, o me hacen preguntas que nunca me había cuestionado, ¿no? Realmente. Entonces, creo que es un aspecto bastante enriquecedor. Es gracioso, pero es muy formativo formar. Ya. Oye, y dicho lo anterior, voy a este, hacer un quote que me llama mucho la atención siempre y es el de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este, y este poder de, ahora sí que valga la redundancia, de poder llevar conocimiento a otros lados, ¿cómo lo ejecutas, no? Porque, por ejemplo, a mí luego me ha costado mucho trabajo no creérmela en algunos aspectos, por errores que he cometido, ¿no? Y luego te empiezas a cuestionar tú mismo sobre qué erra qué qué errores estás cometiendo y si realmente eres bueno haciéndolo, para después sentarte a explicarle a la gente qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que tiene que ser, o enseñarles, o compartir un conocimiento, ¿no? ¿Tú cómo llevas eso, no? O sea, entender un poquito más cómo es Giovanni como persona, más que como un PM, pues, ¿qué errores has tenido y cómo los has estado mejorando en el camino? Me sonó un poco como a síndrome del impostor, lo que comentabas, entre eso y entre
el también qué tan fuerte te juzgas, ¿no? Y he de decir que sinceramente creo que soy el peor juez conmigo mismo. Te podría decir quizá que tengo un tanto eso a nivel de defectos y creo que soy el más duro en juzgarme, en cuestión quizá de buscar eh, el que debí de haber visto algo, el que debí de haber sido capaz de no cometer ese error de alguna manera. Entonces, creo que procuro en ese sentido encontrar un punto crítico más allá de castigarme en cómo no volver a repetirlo de alguna forma. Entonces, creo que en este caso, sobre todo, el tema de asumir. Creo que ese es el mayor pecado que te podría mencionar, que te lleva a cometer errores. Muchas veces asumimos o creemos que a lo mejor la experiencia que tenemos nos da ciertos poderes de dar por hecho otras cosas, de asumir ciertas cuestiones, y le restas ese valor o esa importancia realmente al trabajo que implica la validación de necesidades, de problemáticas, de que realmente tenías la razón, ¿no? Entonces, creo que firmemente el agregar más ojos, digamos, a lo que estás enfrentando, si bien estás desde esta altura de 25,000 pies viendo esa problemática, creo que justamente el que estés acompañado también o el que invites a alguien a, digamos, a mirar ese horizonte contigo y tener esas perspectivas de diferentes observadores, ayuda mucho también dentro de este mismo camino. En mi caso, bueno, podría hablar de ciertos errores que al asumir me llevaron a tener que replantear funcionalidades completas, ¿no? En este caso, alguna vez me tocó hacer un KYC, por ejemplo, y validar justamente una cuestión de validación biométrica que se disparaba desde la computadora, desde desktop, digámoslo así, si estaba el usuario en la computadora o desde el celular, si estaba en el celular. Y en ese sentido se me hizo muy simple simplemente hacer una solución en la cual pues se usara la webcam de la computadora o se usara la cámara del celular para esa validación. Y hasta que lanzamos justamente me percaté de que había computadoras que no tenían la calidad suficiente en la cámara como para llevar a cabo este ejercicio biométrico con 100% de certeza. Y me llevó a recapacitar un poco en los ejercicios de benchmark que habíamos hecho. Ciertos competidores lo que hacían era escanear un QR y entonces la validación siempre era con el celular, ¿no? Sí, entonces, claro. O sea, hasta ese punto reflexioné como, claro, o sea, por eso estos competidores, que he de decir que no eran todos, pero ellos por eso lo están haciendo así, ¿no? Entonces, digamos, a pesar de que había hecho cierto ejercicio, se me hizo muy sencillo asumir una solución, ¿no? Que a lo mejor pues pude haberme ahorrado en este caso al haber ido un poquito más a profundidad. Oye, Giovanni, y pues también tomando en cuenta todo esto que mencionas de los errores, ¿no? Este tipo de temas que asumimos de repente, ¿tú qué consejos le das a alguien que quiere, pues, introducirse dentro del mundo de producto o que quiere migrar de la parte más técnica, ¿no? Desarrollo de software o incluso de la parte de diseño a este tipo de roles que hoy en día tenemos, ¿no? O sea, ¿qué consejos tú les darías? Primero que no se cierren, que busquen salir como de la zona de confort, busquen salir nada más de lo que engloba, digamos, lo que te toca en este caso, que intenten visualizar, digamos, el día a día, cómo se conecta, ¿no? O sea, cómo lo que yo hago realmente impacta, pues a lo mejor otra área o realmente le suma valor, ¿no? A la empresa completa. Creo que ese sería un primer consejo. Diría que practiquen mucho la comunicación, que creo que suena un tanto trillado, pero realmente mucho es cómo te comunicas, mucho es qué tan bueno eres de justo explicar algo, ¿no? Qué tan, ahorita lo comentabas, o sea, realmente cómo puedes decir si comprendes algo lo suficiente como para explicarlo. Creo que en ese mismo sentido,
buscaría que ejerciten eso, que ejerciten el cómo se expresan, el si realmente te están entendiendo, ¿no? Si realmente eres bueno para comunicar, creo que es una gran habilidad que se requiere y se usa bastante. Que sean muy curiosos, creo que también, a lo mejor suena un tanto trillado, pero justo, o sea, intenta platicar con otra área, intenta platicar con el que hace otra cosa, ¿no? Que a lo mejor jamás te había interesado. Eh, ¿Por qué el desarrollador está haciendo cualquier aspecto? ¿Cómo lo que él hace se involucra? O sea, eh, es un rol en el que te piden tener cierto conocimiento tecnológico y muchas veces quizá hay gente que no tiene ni el más remoto acercamiento, ¿no? Hacia la parte tecnológica y quizá ciertos conceptos pueden sonar un tanto difíciles de comprender o ni siquiera entender, ¿no? O sea, escuchas infraestructura y no sabes a lo mejor qué hace esa área, o sea, infraestructura de qué o demás. Entonces, busca comprender, ¿no? Realmente cómo es que cada una se involucra, qué es lo que implica que un producto digital esté ahí y soporte lo que logra soportar, que realmente le da esa función, ¿no? Cómo cada una de esas diferentes áreas, diferentes personas logra que tenga una funcionalidad en específico ese producto. Eh, Creo que sería lo más valioso que recomendaría. Me resuena mucho la parte que mencionas de los skills de comunicación. Nunca lo había pensado, pero siempre que hago yo una entrevista a un candidato para una posición, dentro de mi checkbox, yo siempre pongo sus skills de comunicación, pero nunca lo había transparentado con alguien que viviera el mundo de producto, ¿no? Claro. Algo que a mí se me hace básico es cómo logran construir el pensamiento, cómo lo estructuran y cómo lo comunican. Porque yo siempre he creído, y a lo mejor estoy equivocado, no lo sé, no tengo la respuesta final, de que las personas pueden aprender la parte técnica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con soft skills es difícil, ¿no? O sea, cambiar a una persona en sus términos de comunicación, en su modo de pensamiento, porque son cosas que ya trae arraigadas la persona, ¿no? Entonces, son de las cosas que yo generalmente busco en un PM, en un PO, siempre es sus temas de, o sea, cómo se comunica, cómo estructura pensamiento, y si tiene que aprender a utilizar un Jira, un Figma, un repositorio, lo que sea, aprender de arquitectura, creo que son cosas que se pueden lograr hacer si le das el tiempo suficiente y le apoyas a la gente con las herramientas necesarias para hacerlo. Pero concuerdo mucho en eso contigo y me resuena que es algo que creo que si alguien quiere entrar a este mundo, definitivamente necesita skills de comunicación. No estoy diciendo que sean las personas más populares del mundo, pero que puedan comunicarse de una manera correcta y que se den a entender, ¿no? Junto con todo el mundo. Oye, ya a ver, también para ir cerrando un poquito también, ¿tú cómo ves? Llevas ya más de 8 años en este mundo de producto, has hecho diseño, ya estás más metido en la práctica de producto. ¿Tú hacia dónde crees que vaya esta práctica en Latinoamérica los próximos años? ¿Qué tendencias ves hacia futuro? Uf, eh, Creo que mucho se engloba a ir pidiendo cada vez más requisitos, cada vez quieren o que seas más tecnológico, o que seas más hacia diseño, no sé, creo que en ese sentido eh, siento que los roles se vuelven a veces un tanto más difusos en este caso. No sé, no encuentro un solo enfoque, digamos, de lo que busca una empresa en un product manager. Eh, Creo que en ese sentido veo roles yendo a lo mejor más hacia la parte de AI cada vez también. No sé, oportunidades a lo mejor en sectores que no han explorado lo suficiente la parte tecnológica, ¿no? También. Y a lo mejor quizá versus otros países, no sé, en México hay sectores
El inmobiliario me parecería, por ejemplo, uno que no ha tocado tanto la parte tecnológica y que en muchos otros países pues hay incluso cuestiones de plataformas que te permiten, por ejemplo, hacer una compra de un bien inmueble como entre varias personas, ¿no? Y como un tipo de tiempo compartido, pero llevado hacia un producto digital, digámoslo así, de las bienes raíces. Entonces, creo que hay sectores que están buscando, en este caso, entrar hacia esa parte tecnológica y que no lo habían hecho antes, ¿no? Entonces, creo que vería esa tendencia. El boom del AI también en ese punto, no sé, como que veo a todas las empresas queriendo hacer cosas de AI, aunque a lo mejor no saben en qué hacerlo, ¿no? O cómo podrían aplicar realmente la inteligencia artificial a su día a día o a lo que ellos hacen propiamente o incluso a una solución concreta. Entonces considero que va un poco hacia esa parte, hacia cómo cada vez puedes tomar mejores decisiones, enfocar a la gente a lo mejor en cuestiones un tanto más productivas, ¿no? Y no en procesos más rebuscados. Ya, y me parece bastante correcta tu apreciación, ¿no? O sea, algo que yo mencionaba, creo que incluso en un podcast aquí de Product Latam era, es un poco, ¿no? Que cada compañía, dependiendo su tamaño, su contexto, su experiencia, la innovación es diferente, ¿no? O sea, las startups, cuando hablan de innovación, pues nacieron con la innovación, ¿no? O sea, su producto ya era innovador al momento en el que lanzaron. Entonces, pues una startup financiera está pensando en cómo darle un crédito a Giovanni simplemente por reconocer su cara, ¿no? Claro. Una empresa más tradicional está buscando cómo implementar modelos de riesgo con data no tradicional, cómo migrar arquitecturas en la nube, ¿no? Cómo empezar a generar nuevos modelos de decisionamiento, ¿no? Entonces, pues creo que hacia futuro yo lo que veo en LATAM es un crecimiento de la cultura de producto exponencial, y no solo de producto, sino también de diseño. Creo que vienen cosas bastante interesantes. No creo que el AI sea algo que llegue en el corto, mediano plazo aquí en Latinoamérica. Si bien es algo que ya se está utilizando desde mi apreciación, no creo que vaya a ser algo que vaya a haber un boom así enorme todavía, ¿no? O sea, si comparamos cómo han sido los ciclos, ¿no? Un poquito comparándonos con Estados Unidos, los ciclos incluso de lo que era el VC, se tardó varios años en llegar a lo que es Latinoamérica, después ellos empezaron a implementar las incubadoras, varios años después llegaron a Latinoamérica, ya están haciendo empresas, desde mi apreciación, nacidas en términos de inteligencia artificial allá, y creo que la idiosincrasia en la que vivimos en Latinoamérica no está lista también todavía para poder crear mucha inteligencia artificial. Esa es mi apreciación. No sé qué piensas tú, ¿no? Creo que hay muchas otras cosas más en las que podemos enfocarnos que son muy importantes y que debemos sí o sí pues cambiar en el corto mediano plazo para poder llegar ahí y poder hacer un catch up con todo el mundo, ¿no? Y además exponenciar ese talento que tenemos aquí en Latinoamérica, que creo que tenemos mucho más que en muchas otras zonas geográficas, sobre todo por eso mismo que te decía, ¿no? La idiosincrasia sobre la que vivimos nos hace ser hackers de naturaleza y cambiar pues las reglas del juego, ¿no? O sea, poder crear innovación en sectores relativamente complejos, ¿no? Sí. Bueno, creo que en ese sentido concuerdo, quizá en una cuestión que no será quizá inmediato, en este caso, que todas las empresas o incluso las startups todas estén sumadas hacia la parte de AI, pero sí veo un tanto un ejercicio constante, ¿no? De cómo podemos aplicarlo, cómo podemos meterla. Creo que a nivel LATAM, sobre todo, veo muchas cuestiones de facilitar la toma de decisiones, más en cuestiones de compraventa, creo que es lo que veo más desarrollado. En esta cuestión, no sé, siempre está el ejercicio que entre más alternativas tienes, más tiempo te tardas en elegir una, ¿no? Claro. Es, digamos, una máxima en este caso. Hay
diferentes ejercicios que he visto desde mi perspectiva, lo más constante, buscando el reducir ese tiempo, el cómo puedes de alguna manera adelantarte, ¿no? a lo que el usuario ya va a decidir. Creo que en este caso quizás es el ejercicio que veo más explotado de alguna manera a nivel LATAM, pero sí, concuerdo en que nos tomará tiempo quizá llegar a lo que hoy en día pues tienen algunos países que han buscado explotar más este campo. Buenísimo. Creo que este es un tema que merece un podcast específicamente para desarrollarse. Pero Giovanni, te agradezco yo a nivel personal este espacio y me dio muchísimo gusto conocerte. Igualmente un gustazo, muchas gracias.